La primera reflexión que a mí se me ocurre a propósito de cómo predicar el Evangelio en una sociedad laica es recordar que el predicador es un testigo. Anunciar el Evangelio supone conocer el Evangelio, y conocer en sentido bíblico. Se conoce bíblicamente sobre todo a las personas, en nuestro caso a Jesús, solo cuando uno las ha encontrado, pero también cuando las ha acogido. Cuando uno ha experimentado al otro, se le conoce. Se trata pues no de un conocimiento teórico, sino de una vivencia existencial. El que anuncia el Evangelio no es un profesor, es un testigo. El profesor puede explicar perfectamente un tema y hasta resultar convincente, y sin embargo no estar de acuerdo con lo que explica o vivir de forma incoherente con lo que dice. El testigo del Evangelio es un convertido, alguien que ha sido afectado por aquello que proclama. Y por tanto, cuando explica el Evangelio, de alguna manera él está implicado en lo que dice. De forma que si lo que anuncia no le afecta, no anuncia de verdad el Evangelio. Quien quiera predicar, dice el Papa Francisco, debe estar dispuesto a dejarse conmover por la palabra y hacerla carne en su existencia concreta. Y añade citando a Tomás de Aquino, en un texto que nosotros conocemos muy bien: de esta manera, la predicación consistirá en esta actividad tan intensa y fecunda que es comunicar a otros lo que uno ha contemplado. Y paso directamente al punto segundo: el predicador anuncia a Jesucristo, otra obviedad, me imagino. Ahora bien, un auténtico testimonio de vida plantea necesariamente preguntas. ¿Por qué viven de esta manera? Cuando somos capaces de provocar preguntas, no sobre nuestra mala vida, sino sobre nuestra buena vida, estamos ante el mejor contexto para ofrecer un testimonio explícito de Jesucristo. Y este testimonio explícito es necesario porque la sola vida, por muy llamativa que sea, resulta silenciosa y puede interpretarse de muchos modos. La vida del creyente se convierte en sacramento, o sea, signo que señala, cuando va acompañada de una palabra que explica esa vida. Vivo de esta manera, tiene que decir de una u otra manera el creyente, porque el encuentro con Jesucristo ha cambiado y transformado mi vida. Y al anunciar el nombre de Jesucristo, empiezan las preguntas sobre quién es este Jesús. Decir el nombre de Jesús exige ofrecer un montón de explicaciones sobre quién es este Jesús, sobre cómo conocerle mejor, condición necesaria para amarle y llegar hasta él. En este explicar a Jesús es donde se sitúa la predicación y la catequesis de la Iglesia. Y al decir Iglesia digo de todos y cada uno de los creyentes. El creyente es aquel que confiesa públicamente su fe. Y si no confiesa la fe, es sencillamente porque no cree. Una vida según el Evangelio conduce necesariamente a decir una palabra que explique esa vida y conduzca a Jesús. Esta palabra debe ser correcta y justa, porque hay modos de explicar a Jesús, modos de anunciar la buena noticia que no son adecuados, y entonces no conducen al auténtico Jesús, o que no son atrayentes, y entonces alejan de Jesús, o cuando menos no facilitan el acceso a Jesús. El Concilio Vaticano II, en los mismos textos en los que hablaba de la mala vida de los creyentes como una de las causas que velaban el rostro de Dios y conducían al ateísmo, añadía que ese rostro de Dios también queda oculto con una mala predicación o una mala presentación de la fe cristiana.
y que la mala presentación puede ocurrir de dos maneras: por una mala presentación de los contenidos y por una mala manera de presentarlos. Y con esto estoy entrando de lleno en el tema de mi exposición: cómo predicar el Evangelio en una sociedad laica, cómo presentar los contenidos y cómo presentarlos adecuadamente y cómo presentarlos de buena manera. Bien, un tercer punto: el predicador se dirige a los de dentro y a los de fuera. El Evangelio es para todos y para cada uno de los seres humanos. Todos, también los nativos que se encontraron los europeos cuando llegaron al continente americano, que acaba de decir Jesús Díaz Sariego, todos están en condiciones de acoger el Evangelio. Y cuando lo acogen, caen en la cuenta de que esta buena noticia responde a los más profundos deseos del corazón humano, llena de sentido la vida y ofrece esperanza ante la muerte. Cuando hablamos de anunciar el Evangelio, no tenemos que pensar única ni principalmente en aquellos que nunca han oído o en los que están alejados de la Iglesia. Sin duda alguna, hay que dirigirse a estas personas alejadas o desconocedoras del Evangelio. Pero en nuestra sociedad española y en el resto de las sociedades occidentales, nos encontramos con una gran cantidad de personas que están bautizadas y que en teoría deberían conocer el Evangelio, pero en realidad han oído hablar muy poco de Jesucristo, y lo que han oído es superficial y totalmente insuficiente, incapaz en cualquier caso de despertar las ganas de encontrarse con Él. Como dice el Papa Francisco en el número 14 de la Evangelii Gaudium, la evangelización convoca a todos y se realiza principalmente en tres ámbitos: la pastoral ordinaria, dirigida a los fieles que regularmente frecuentan la comunidad; las personas bautizadas que no viven las exigencias de su bautismo; y aquellos que no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. No hay que sorprenderse de que la evangelización también se dirija a los que podemos calificar de creyentes practicantes. Ellos necesitan una predicación que les ayude a profundizar en su fe y a mantenerla ante las muchas dificultades que llegan, dificultades que o bien les invitan a abandonar esa fe o bien tratan de convencerles de su inutilidad y fragilidad. Todos, querámoslo o no, estamos condicionados por el ambiente que nos ha tocado vivir. Y este ambiente, como se decía el primer día de este encuentro, lejos de facilitar la vida creyente, muchas veces la dificulta. Por eso también los de dentro, los ya convencidos, necesitan una buena predicación. La predicación se acoge con el corazón, con la totalidad de la existencia, pero el medio como nos llega la predicación es por el oído. Y ocurre que no siempre el oído está en disposición de escuchar, bien porque el oyente tiene cerrado el oído, o bien porque el mensajero no anuncia la noticia en la lengua que el oyente puede entender, o por la confluencia de ambos elementos. Esto nos conduce, por una parte, a la necesidad de preparar el terreno, será el punto cuarto de este esquema, para que el anuncio pueda siquiera ser escuchado, y por otra, a anunciar el Evangelio de forma inteligible, o sea, en función de los parámetros, modos de pensamiento, condicionantes de la cultura actual. Y voy al punto cuarto, el más largo de mi exposición. El predicador debe preparar el terreno. Lo de preparar el terreno me parece que a veces lo tenemos un poco olvidado. Y sin embargo es algo fundamental
porque es condición necesaria para que la semilla pueda crecer. Hay una parábola de Jesús que va en esta línea, como todos sabemos. Salió un sembrador a sembrar, pero no en todas partes podía germinar o crecer la semilla, porque la tierra no estaba en condiciones. Por tanto, no es solo cuestión de que nos esforcemos mucho preparando una buenísima predicación o una estupenda catequesis o presentando unos estupendos servicios y rostros eclesiales. Esta parábola del sembrador se aplica a creyentes y no creyentes. La tierra, que no está preparada. En muchas ocasiones nuestro amor al dinero o nuestra desidia impiden que el Evangelio pueda arraigar en los creyentes o pueda nacer en los no creyentes. Hay determinadas condiciones existenciales que impiden escuchar o acoger el Evangelio porque son incompatibles con el mensaje evangélico. Ya lo decía Jesús, no podéis servir a Dios y al dinero. Por eso, para que el Evangelio pueda crecer o nacer, se requiere previamente situarse en una posición vital que favorezca la acogida y el crecimiento. Y ahí enlazo humildemente, y no con la categoría con que lo hicieron José Ramón y Moisés, con lo que se dijo aquí el primer día. La cultura actual promueve actitudes que no facilitan la escucha de la buena noticia de Jesús. Por ejemplo, el hombre de hoy observa la realidad en función de su utilidad inmediata. De ahí la pregunta, ¿para qué sirve eso de creer? ¿Para qué sirve la religión? ¿Para qué necesitamos a Dios? Desde luego, no lo necesitamos para construir carreteras, ni para curar a los enfermos, ni para realizar asistencia social. ¿Y qué decir de las actitudes y de la cultura trivial que causa Internet? Internet y todo lo asociado a Internet ha creado una realidad virtual en la que, por desgracia, también han entrado religiosas, religiosos y sacerdotes. No estoy criticando el progreso, ni tampoco ignoro, ya lo dijo Moisés, las grandes ventajas de Internet y sus enormes posibilidades, también para la evangelización. Pero esto no quita que la red ha creado un mundo, un ambiente, en el que muchos viven aislados creyéndose muy comunicados, en el que se confunde la ilusión con la realidad y en donde todo parece inmediatamente accesible sin necesidad de ningún esfuerzo. Detrás de muchos contactos, de muchas conversaciones, de muchas imágenes, no hay nada, solo el vacío y la mentira. El sexo por Internet es ya una más de las muchas adicciones que afectan a las personas, con las consecuencias que esto tiene luego en la vida familiar, sacerdotal y en nuestras comunidades cristianas de todo tipo. Esta realidad virtual no hace distinciones entre pobres y ricos, entre el primer mundo y el tercer mundo. Es una realidad falsa que a todos nos iguala y afecta. Pero para ser cristiano se requiere autenticidad, verdad y solidez. La cultura virtual no favorece, más bien anula e impide estos presupuestos. Estamos ante una cultura que solo busca la diversión, lo dijo Carlos también, que sustituye el ser por el tener, que promueve el individualismo hedonista y narcisista, una cultura de la indiferencia en la que todo vale y por eso nada vale. Bien, podríamos seguir y otros lo han hecho mejor que yo. De lo que se trata, o lo que yo pretendo, es caer en la cuenta de que hay una serie de factores, una serie de rasgos en la mentalidad actual que no favorecen la escucha del Evangelio. Por no favorecer, ni siquiera favorecen la entrega, la generosidad,
el espíritu de sacrificio, la gratuidad y el desinterés. No es menos cierto que en ocasiones los propios creyentes hemos favorecido algunas de estas actitudes de las que luego nos quejamos, o al menos no hemos sabido ofrecer una respuesta adecuada a las mismas. Pongamos un ejemplo. Si nosotros acentuamos y proclamamos la incompatibilidad entre la fe cristiana y la modernidad, no estamos haciendo un buen servicio a la fe. Estamos oponiendo la fe a la razón moderna, pero a la razón. Tomás de Aquino nos invita precisamente a no tenerle miedo a la razón moderna. Ya sabemos que él buscó hacer teología y comprender la fe a partir de una filosofía, una biología, una cosmología, una ética y una política inspiradas en Aristóteles, que en su tiempo estaban prohibidas por ser supuestamente, por modernas, incompatibles con la fe. La Iglesia, aquí se ha dicho también, ayer Juan lo decía, siempre se ha mostrado recelosa con lo nuevo. Y así la fe cristiana, que quiere ser luz para la vida humana, ha sido calificada con demasiada frecuencia como la oscuridad de la superstición que se opone a la luz de la razón. Esta mala comprensión ha conducido a la incomunicación entre la Iglesia y la cultura moderna. La consecuencia me parece evidente. Si no hay comunicación, no hay posibilidad de anunciar el Evangelio. Y sin anuncio del Evangelio, la Iglesia no tiene sentido. Por tanto, la primera interesada en superar el malentendido debe ser la propia Iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con discursos autorreferenciales o apelando al dogma? Será necesario escuchar humilde y atentamente las preguntas y hasta las críticas que desde la no fe se le formulan. Dar por supuesto que el Evangelio es incompatible con la modernidad es renunciar por principio a la evangelización de los de fuera y quedarnos con un pequeño grupo de personas piadosas, muchas veces sin espíritu crítico y en general que solo quieren unos servicios que respondan a su piedad. Para preparar el terreno favorable al Evangelio hay que conocer bien los obstáculos que se le oponen. Conocerlos no sólo para atacarlos, sino para saber sacar lo bueno que tienen y a partir de lo bueno que tienen abrirlos a perspectivas nuevas o más coherentes con el bien que siempre está en todas las búsquedas humanas. En el hedonismo y el individualismo, por ejemplo, hay cosas valiosas que conviene detectar y aprovechar para tender puentes. Lo decía en parte Moisés, o sin parte, entero lo decía. Las personas de hoy no aceptan fácilmente imposiciones. En vez de ver ahí un signo de rebeldía, podríamos ver un anhelo de libre elección de lo que me conviene. La fe es libre, no puede imponerse. Muchas personas hoy valoran positivamente la sexualidad. Les ayudaremos a humanizarla y a descubrir que su pleno sentido está en el amor, o nos contentaremos con condenar en bloque todo lo que no se ajusta a un ideal de moral cristiana que posiblemente, de hecho, muy pocos han cumplido a lo largo de la historia y muy pocos cumplen hoy. Si condenamos en bloque, no hay forma de dialogar ni de acercarnos a los más alejados. Y dos observaciones finales que tienen aquí en mi esquema. Evidentemente o sin evidentemente, me parece a mí, preparar el terreno no implica de por sí la acogida del Evangelio, pero al menos ayuda en un doble sentido. Por una parte, ayuda a los propios creyentes a comprender mejor su fe dentro de su propia cultura, a clarificar algunos problemas
que también a ellos les plantea la mentalidad ambiental, a disipar malentendidos y a superar complejos de inferioridad venidos muchas veces ante la falta de respuestas que el propio creyente tiene ante preguntas que plantea la ciencia y el pensamiento actual. Por otra parte, preparar el terreno facilita que los no creyentes nos tomen en serio. Porque una cosa es no poder o no querer creer, la fe es libre por naturaleza y siempre puede parecer una tontería para la razón. Bien, una cosa es no poder o no querer creer y otra cosa es que los creyentes demos motivos para que nos puedan tomar por ignorantes, por incoherentes o por intransigentes. Preparar el terreno no significa aprobar todo lo que propone la sociedad laica, es la segunda observación final. Preparar el terreno no significa aprobar lo que propone todo, lo que propone la sociedad laica y la cultura secular en que nos movemos. Pero sí significa escuchar, acoger lo bueno que pueden aportar, porque eso bueno que aportan es evangélico. Preparar el terreno es saber discernir, encontrar puntos de encuentro y de diálogo, tender puentes. Es posible que algunos, muchos, probablemente bastantes, que algunos sectores de nuestra sociedad no quieran dialogar con nosotros. Pero nosotros no podemos cerrarnos al diálogo. Tenemos que tener siempre una mente abierta, una capacidad de encuentro, con paciencia, con pedagogía, como decía Pablo a Timoteo, con buenos modales, como decía la primera carta de Pedro, y recomendaba, la carta de Pedro, esta primera, recomendaba los buenos modales precisamente en un ambiente de persecución y de martirio, lo que significa que aun en caso de ser perseguidos, maltratados, calumniados, nosotros debemos mantener disposiciones para el encuentro y la reconciliación. Bien, y voy a pasar al punto quinto. El predicador debe usar un lenguaje inteligible. Bueno, los que estuvisteis en Calerhuega, le escuchasteis al padre Gerardo, en el encuentro que tuvimos en agosto, los frailes. Los que no estuvisteis, claro, no lo escuchasteis. Le escuchasteis al padre Gerardo Sánchez, cuál era el método para hacer una buena homilía, que era el método COCOCO, que traducido significa contenido, convicción, comunicación. Bueno, de la convicción, pues he empezado ya hablando al principio diciendo que el predicador, pues es un testigo. Del contenido hablaré más tarde, en el punto siguiente. Digo algo sobre la comunicación. Bien, el predicador debe ser un buen comunicador. Su lenguaje debe llegar a los oyentes, responder a sus necesidades, inquietudes y demandas de sentido. El predicador tiene que hacerse entender, porque si su discurso no dice nada, si aburre, si no interesa, nadie se preguntará por la verdad de lo que dice. Para que el mensaje llegue, hay que hacerlo en un discurso, en un lenguaje inteligible y seductor. Los discursos eclesiales se convierten en ocasiones en respuestas a preguntas que nadie hace, o en exhortaciones piadosas que no responden a ninguna demanda, y por tanto que no sirven para nada, o resultan ininteligibles porque están formulados en un lenguaje que nadie entiende o que solo entienden unos pocos ilustrados. Naturalmente, este tipo de discursos alejados de la realidad y encima formulados de forma abstracta, además de no convencer a nadie, manifiestan el poco o nulo convencimiento de quien los hace. Karl Barth se refería a esta jerga pastoral y clerical que parece chino a las gentes de fuera. Y Albert Camus, aquí tienen el texto, en mi esquema,
Al acabar la Segunda Gran Guerra Europea, somos tan listos los europeos que nos creemos que la guerra fue mundial, bueno, también lo fue. Bien, al acabar la Segunda Gran Guerra Europea, escribió con tristeza: durante aquellos años de terror, estuve aguardando a que se levantara en Roma una voz potente. Yo, el incrédulo, precisamente por eso, pues sabía que el espíritu se perdería si no se expresaba el grito de condenación frente a la fuerza. Se dice, continúa diciendo Albert Camus, que esta voz llegó a ser fuerte, pero yo le juro que millones de hombres como yo no la oyeron, y que precisamente por eso en todos los corazones, fueran creyentes o no creyentes, anidó una soledad que cada vez se fue profundizando cuanto más tiempo pasó y más numerosos fueron los verdugos. Después de esto se me explicó que la condena llegó real y verdaderamente, pero en el lenguaje de las encíclicas. No sé si está pensando en la Mitbrennenden Sorgen, la encíclica esta por la que Pío XII condenó el nazismo, con gran angustia. Bueno, se me explicó que llegó en el lenguaje de las encíclicas, y este lenguaje no es claro. Se pronunció la condena y no fue entendida. Bien, resumo. A lo mejor acabo antes de lo que pensaba, porque estoy aquí saltándome muchos párrafos, pero es igual. Tampoco se trata de aburrir, por decir más cosas, por decir más palabras se dicen más ideas. Bueno, el Papa Francisco ha ofrecido unas consideraciones interesantes a propósito de esta cuestión del lenguaje, haciéndonos caer en la cuenta de que algunas repeticiones de las fórmulas dogmáticas de la fe pueden convertirse, las fórmulas dogmáticas, en la mayor de las infidelidades. A veces, dice el Papa, escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden es algo que no responde al verdadero evangelio de Jesucristo. Bueno, esto me parece una advertencia muy seria. Buscando ser ortodoxos, repitiendo el catecismo, no respondemos al evangelio. En nombre de la máxima ortodoxia podemos transmitir heterodoxia. Continúa diciendo el Papa: con la sana intención de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un falso Dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano. Son advertencias muy serias. Repetir un lenguaje que en otras épocas y para otras mentalidades resultó adecuado y se expresó incluso con fórmulas dogmáticas, puede hoy convertirse en la mayor de las infidelidades, bien porque los oyentes no entienden nada o porque entienden otra cosa. Evangelii Gaudium 43. Sigo citando este número 43. El lenguaje, dice el Papa, está estrechamente ligado a los signos y a las costumbres. También ahí tenemos un problema. Hay algunas costumbres muy arraigadas a lo largo de la historia, no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera. Por eso, es literal, es comillas, ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión del Evangelio. El Papa anima a no tener miedo a revisarlas. Dígase lo mismo a propósito de normas o preceptos eclesiales. Vuelvo a poner comillas, que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas, pero que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida. El Papa se apoya aquí en Tomás de Aquino, que destacaba que los preceptos dados por Cristo y los apóstoles son poquísimos. Y también en San Agustín, que advertía que los preceptos de la Iglesia deben exigirse con moderación para no hacer pesada ni odiosa la religión. En conclusión,
La tarea evangelizadora se mueve, Evangelii Gaudium 45, entre los límites del lenguaje y las circunstancias. Debemos reflexionar sobre ello y sacar las oportunas consecuencias pastorales. Esto vale para todo, quizás especialmente cuando se trata de la pastoral juvenil, porque nos cuesta adaptarnos a este lenguaje de los jóvenes y comprender sus estructuras de pensamiento y sus formas de comportamiento y modos de vivir. Bien, es bueno, a propósito de toda esta problemática, recordar que la gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. Por eso la Iglesia no tiene un único modo cultural, porque debe llegar a todos y tener en cuenta las distintas culturas. Evangelii Gaudium 115. Bien, el punto 6, pues lo dispensamos y vamos directamente al punto 7, al punto de los contenidos. El predicador debe ofrecer contenidos. Sí, debe ofrecer contenidos para que así su predicación sea luz para la inteligencia. Los contenidos, por una parte, deben ser positivos y por otra, deben guardar un conveniente equilibrio. Hay que ofrecer contenidos positivos. El Evangelio no es un discurso amenazante, es un discurso sobre la gracia y la bondad de Dios para con los pecadores. Si transformamos las necesarias advertencias que también se encuentran en el Evangelio, si las transformamos en amenazas y además no las situamos en el contexto positivo de la gracia, corremos el riesgo de que la predicación sea rechazada, probablemente con toda razón. La predicación debe resultar estimulante y sus contenidos deben ser enormemente positivos. Hay modos de predicar la fe que destruyen la esperanza. Hay verdades que por su modo de presentarlas parecen temibles y se hacen odiosas. Así ocurre cuando se acentúa el temor a la condenación y la dificultad de la salvación, o cuando el acento se pone en lo que Dios exige del ser humano y no en lo que Dios prepara para el ser humano. Recientemente el Papa Francisco, Evangelii Gaudium 34, ha insistido con acierto en el segundo aspecto al que ha aludido al hablar de los contenidos, el necesario equilibrio en la presentación de las verdades de la fe. Si no guardamos ese equilibrio, corremos el riesgo de ofrecer un evangelio mutilado y reducido a alguno de sus aspectos secundarios que por sí solos no manifiestan el corazón del mensaje evangélico. Ya el Vaticano II recordó que existe un orden o jerarquía en las verdades de la fe. También Tomás de Aquino enseñaba esta jerarquía a propósito del mensaje moral de la Iglesia. Toda la moral está regulada por el amor, y la misericordia es la mayor de las virtudes. Francisco saca las consecuencias pastorales de esta enseñanza en un texto que a mí me parece muy oportuno, Evangelii Gaudium 37. Sobre todo oportunísimo y que contrasta con la enseñanza que a veces escuchamos habitualmente en España. En el anuncio del Evangelio es necesario que haya una adecuada proporción. Esta se advierte en la frecuencia con la cual se mencionan algunos temas y en los acentos que se ponen en la predicación. Por ejemplo, si un párroco a lo largo del año litúrgico habla 10 veces sobre la templanza y solo 2 o 3 veces sobre la caridad o la justicia, se produce una desproporción donde las que se ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían estar más presentes en la predicación y en la catequesis. Me contaba no sé quién, ahora no recuerdo quién me contaba, que en una determinada parroquia de Valencia
un buen párroco, que predicaba bastante bien, pues estaba en todas las homilías, pero es que no había homilía en que no hablase de la familia, no de la de Nazaret, sino de la de hoy. Y bueno, y le fueron a decir que hombre, que también todos los días, viniera a cuento o no viniera a cuento, y dijo, es que esta es la manera de progresar en esta diócesis. Bien, vale. Total, lo de que si 10 veces dice el Papa, es que el Papa es un optimista. Un optimista que no busca hurgar en la herida. Los discursos eclesiales, dice el Papa, ocupan sobre la templanza, además que elegancia, bien, sobre la templanza ocupan el 80% del tiempo. Eso dice el Papa, los dedicados a la caridad o la justicia, el 20%. Bueno, sigo con la cita papal. Lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, más del Papa que de la palabra de Dios. Lo que importa en materia de doctrina y de moral es destacar siempre lo central, lo esencial, lo que ilumina todo lo demás, aquello sin lo cual lo demás no tiene sentido o se convierte en esclavitud insoportable y letra que mata. Y lo central es responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. Esta invitación en ningún momento se debe ensombrecer. Todas las virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Si esta invitación no brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes. Ya no se anuncia el Evangelio, sino acentos doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. El mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de tener olor a Evangelio. Evangelii Gaudium 39, ante el anterior era 37, este es 39. Bien, el equilibrio que reclama el Papa no solo se refiere a la debida proporción entre los distintos contenidos doctrinales y morales, de modo que quede claramente destacado lo que es central y lo que ilumina todo, sino también en lo referente al modo de exponer algunas doctrinas o preceptos, de modo que se mantenga el necesario equilibrio y la debida proporción entre todos los aspectos de la doctrina o el precepto. Porque si nos quedamos solo con uno de estos aspectos y siempre insistimos en el mismo punto, también podemos ofrecer una visión engañosa y distorsionada de la verdad católica. El Papa nombra uno de los ejemplos más punzantes y delicados, como es el caso del aborto. Ningún católico discute la criminalidad del aborto. Lo que se discute es que sea el único crimen denunciable. También las estructuras económicas matan, y matan cada día. Y a mucha gente. El anciano que muere de frío en la calle o al que recoge comida en los contenedores. No es cuestión de olvidarlo o de decirlo de pasada o de decirlo muy de vez en cuando. No puede ser, es un ejemplo que pone el Papa, que esto no sea noticia y sí lo sea la caída de 2 puntos en la bolsa. Bien, pero volvamos al ejemplo del aborto. En el número Evangelii Gaudium 53. Pues si nos quedamos solo con la condena o el reproche, mutilamos la doctrina de la Iglesia y olvidamos un aspecto fundamental para valorar bien estos penosos casos. Hay que preguntarse qué hemos hecho. Esto es literal del Papa, Evangelii Gaudium 214. Hay que preguntarse qué hemos hecho para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender estas situaciones de tanto dolor? Pues digo yo que si las comprendemos, las valoraremos y trataremos de otra manera y de una nueva manera.
Eso por no decir que a veces llamamos aborto a lo que no es. Una médico, hija de María, que es miembro del Consejo Pontificio para las Ciencias, le escuché yo en un congreso en el que yo también estuve, que hubo en la Universidad de La Laguna, decir, miren, por favor, dijo, allí estaba el obispo delante y un grupo de clérigos, porque el congreso era sobre ciencia y fe. Bueno, dijo, mire, por favor, no digan ustedes que determina el DIU, esto es un aborto, esto es anticonceptivo, pero no es abortivo, no hagan el ridículo diciendo esas cosas. Bien, y ya directamente paso al punto 9, y yo no sé si 35 minutos también, y así no voy a ser ni más ni menos que Jesús. Paso, el predicador debe tener en cuenta la globalidad del Evangelio, pues también lo dispensamos, y yo paso al punto 9 y acabamos antes. Bien, como no sabía yo aquí cuánto tiempo dispondría, pues he ido quitando cosas y ahora ya las doy por quitadas. Una de las cosas que tenía quitadas es el punto 9, digo el punto 8 enterito. Vale, paso al punto 9. El predicador debe tener mucha paciencia. En la Plaza de la Virgen, cuando salía la inmensa procesión que acompañaba la toma de posesión del cardenal Cañizares como arzobispo de Valencia, un grupo de mujeres sostenía una pancarta que decía: «Votem els inquisidors, expulsemos a los inquisidores». Yo, como estaba en la procesión, piadosamente, tampoco llevo máquina de fotos. Bien, sigue habiendo gente a la que no le gustamos. Y en parte porque a pesar de nuestras palabras e incluso de nuestros esfuerzos, seguimos pareciéndoles incoherentes. Tampoco hay que olvidar que esta reacción contra determinadas maneras de presentarse lo católico tiene su equivalente en reacciones similares por parte de algunos católicos contra maneras de presentarse lo secular. Reacciones que en ocasiones denotan una no aceptación de la autonomía de lo secular. ¿Por qué no les gustamos? ¿Por qué no les convencemos? ¿Qué podemos hacer? Pues ser autocríticos, ser comprensivos, acercarnos si nos dejan y tener mucha paciencia. Como muy bien dice el Papa Francisco, no debemos obsesionarnos por los resultados inmediatos. Tenemos que estar prestos a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas, o los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad. Pero hay más. Tenemos que saber que Dios puede actuar en medio de aparentes fracasos. La fecundidad es muchas veces invisible, no puede ser contabilizada. Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio, ni un proyecto empresarial, no es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda. Es algo mucho más profundo que escapa a toda medida. Quizás el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo donde nosotros nunca iremos. Evangelii Gaudium 279. Bien, la evangelización es una tarea de largo alcance. Tiene sus tiempos y sus ritmos, que normalmente son lentos. El sembrador no siempre ve crecer la semilla. Yo no pretendo ni quiero terminar de forma pesimista, ni tampoco con falsos consuelos que todo lo justifican. Pero no podemos olvidar que la predicación de Jesús acabó en un fracaso. Él mismo se preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? A nosotros nos encanta una iglesia triunfante aquí en la tierra, y por eso nos llevamos
tantas desilusiones y sorpresas desagradables. Hemos olvidado que a nosotros nos toca sembrar. Uno es el sembrador, refrán de Jesús en este episodio del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Me parece que acierto diciendo el capítulo 4, pero si no es igual, sí. Uno es el sembrador y otro el segador. Pues esto, entrar en la oscuridad del silencio de Dios, sabiendo que quizás nuestra siembra no vea los frutos, es también una buena manera de afrontar la ineludible tarea evangelizadora. Y aquí hemos acabado 5 minutos antes de lo previsto.